Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Los Simpson. Predijeron ellos la famosa gorra roja de MAGA, Make America Great Again. Si algo ha distinguido al periodo de gobierno del presidente Donald Trump, entre muchas cosas, además de sus actitudes y poses, es sin duda la famosa gorra roja, que se ha vuelto todo un símbolo de su presidencia y de sus ideales. Desde que comenzó a usarla en campaña hasta el día de hoy, todos los seguidores de Donald Trump usan la gorra roja como una forma de declarar su adhesión a su pensamiento, a sus políticas, a sus ideas. Bueno, y a últimas fechas, el oráculo moderno, el oráculo de estos tiempos, que es el famoso programa Los Simpson, ha tenido muchos puntos de contacto con hechos recientes, por lo cual se dice que ha predicho Los Simpson, el programa, varios hechos de la vida moderna. Pero hasta ahora nadie había reparado en el hecho de que también posiblemente los Simpson previeron o profetizaron la presencia de las gorritas rojas de MAGA que se volverían muy populares. Y te explico por qué. En la primera temporada de Los Simpson, en el capítulo Las crepas de la ira, The Crepes of Wrath en inglés, que en Hispanoamérica se llamó Intercambio Cultural y en España Viva la Vendimia, es un episodio perteneciente a la primera temporada de la serie animada Los Simpson, emitido originalmente el 15 de abril de 1990. En este episodio, después de cometer una gran travesura, Homero Simpson manda a su hijo Bart como estudiante de intercambio a Francia a manera de castigo. En Francia, Bart llega a lo que creía se trataría de un hermoso viñedo, el cual en realidad es una fábrica ilegal de vinos. Los dueños de la fábrica, César y Ugolín, un minuto después de que Bart llega con ellos, lo convierten en su esclavo y todas sus pertenencias le son robadas por ellos. Entre sus pertenencias se encuentra una gorra roja muy llamativa, la cual los ladrones deciden ponérsela al burro, a su burro llamado Maurice. En el contexto actual, en el contexto moderno, el hecho de colocarle una gorra roja llamativa a un burro, sin duda enviaría un mensaje muy potente para los seguidores de Donald Trump, sobre todo considerando que muchos de ellos son los llamados rednecks o gente del campo en Estados Unidos, gente de las zonas rurales, por lo cual este capítulo, de haber sido un capítulo moderno emitido recientemente, podría considerarse una burla. Y considerando la reciente mala fama que muchos seguidores de Donald Trump le han dado a su gorra roja por los actos de violencia recientes, sin duda el colocarle esta gorrita roja a un burro es más que profético, pero como siempre digo, la mejor opinión la tienes tú. No, esto es muy pequeño. Tajo puede venderse. Mira, Maurice, una gorra roja para ti. Mira, Maurice, una gorra roja para ti. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.